El periodo reformista 1930-1945. La modernización económica de principios de 1900 desató las dinámicas sociales que dieron lugar a la aparición de nuevas clases urbanas. En virtud de que las élites tradicionales se resistieron a atender las exigencias de los nuevos grupos emergentes, se generaron de nuevo tensiones evidentes. El electorado urbano tendió cada vez más a favorecer a los políticos que abogaban por reformas sociales. Los liberales estaban en mejores condiciones que los conservadores para tomar réditos de estas dinámicas, especialmente durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, 1934-1938. El movimiento populista de la década de 1940, representado por la facción progresista del Partido Liberal, contó con el mayor apoyo, aunque representaba una amenaza para las élites tradicionales más conservadoras. Por primera vez, representantes de grupos no elitistas tenían voz para expresar sus intereses. El fraccionamiento experimentado por el Partido Conservador con relación a los candidatos presidenciales para la elección de 1930 contribuyó al ascenso del Partido Liberal al poder, aunque ambos partidos estaban divididos en facciones. Una facción moderada del Partido Conservador, liderada por Mariano Ospina Pérez, conocida como Ospinismo, quería mantener el statu quo, y otra de conservadores reaccionarios, dirigida por Laureano Gómez Castro y conocida como Laureanista, abogaba por una reestructuración del Estado mediante el establecimiento de líneas corporativas. El Partido Liberal también tuvo su línea moderada que apoyaba el statu quo. La segunda facción del Partido Liberal, constituida por reformistas, era partidaria del cambio social. Estas facciones representaban diferentes grupos socioeconómicos. En general, los reformistas incluían a los nuevos grupos financieros y capitalistas. Los reaccionarios estaban integrados principalmente por latifundistas. Los moderados de ambos partidos tienden a defender intereses en varias actividades económicas e incluyen a algunos latifundistas que orientan la producción de sus predios a la exportación. Como resultado de la victoria de los liberales, muchos de los privilegios brindados a los conservadores en arreglos políticos previos son ahora denegados, en razón a que debido a que el presidente nombraba a los gobernadores, quienes a su vez lo hacían con los alcaldes municipales, la transferencia del poder desde el Partido Conservador al Liberal se sintió en los niveles municipales. Debido al cambio en la afiliación política de la fuerza policial, se aplicó la ley de manera más estricta a los miembros del partido de la oposición. Los enfrentamientos entre grupos partidistas se dan como resultado de la búsqueda de mantener los privilegios por encima de las clases bajas. Uno de estos enfrentamientos se caracterizó por la participación de la clase campesina, la cual, en medio de un entorno de confusión, trató de lograr un mayor control sobre pequeñas parcelas de tierra a expensas de los miembros del partido de oposición. El primer presidente liberal del siglo XX, Enrique Olaya Herrera, 1930-1934, fue elegido en momentos en que el precio del café había caído alrededor de un tercio del precio que tenía en 1928, los préstamos de los bancos de los Estados Unidos se habían detenido y el país era presa de una depresión económica. Olaya se esforzó para mantener unidos a los liberales y a los conservadores moderados, algunos de los cuales habían trabajado en pro de su elección. Aunque el control conservador de la legislatura y la preocupación por la economía limitó la capacidad de Olaya para promulgar una agenda liberal global, logró llevar a cabo algunas reformas, especialmente en la educación. Sin embargo, algunos liberales, decepcionados por el fracaso de su partido para llevar a cabo una revolución, en 1932 organizaron un movimiento denominado Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, UNIR por sus siglas. El movimiento llegó a su fin después de que Gaitán, su líder, volvió al Partido Liberal en 1935, cuando el partido adoptó muchas de sus propuestas en reformas y le ofreció un cargo en el Congreso. El gobierno de Olaya también debió enfrentar importantes controversias internacionales como el conflicto de límites con el Perú. En 1932, los peruanos ocupan Leticia, en la Amazonía colombiana,
generándose un combate cuerpo a cuerpo entre las fuerzas militares colombianas y las peruanas. La disputa finalmente se resuelve en 1934 mediante negociaciones directas, cuando Perú reconoce la soberanía colombiana sobre el puerto. El presidente más importante en el periodo reformista fue el sucesor de Olaya, López Pumarejo. Convencido de que la facción reformista del Partido Liberal se había convertido en un soporte suficientemente fuerte como para llevar a cabo su programa, el gobierno de López Pumarejo lleva a cabo amplias reformas, principalmente en la agricultura, la educación y el sistema fiscal. Conocida como la Revolución en Marcha, estas reformas incluyen enmiendas constitucionales que garantizan el papel del Estado en el desarrollo de la economía del país y la diversificación de sus exportaciones. Se autoriza al gobierno nacional a expropiar bienes de beneficio común a condición de protección especial del Estado para el empleo y el derecho de los sindicatos a la huelga, estipulando, además, que la asistencia pública es una función del Estado. Reformas adicionales incluyen la aplicación estricta del impuesto de renta progresivo y los impuestos de sucesión, la concesión de derechos y garantías a ocupantes ilegales de terrenos públicos y privados, el fortalecimiento de las instituciones de crédito y una renovada separación entre la Iglesia y el Estado. Estas reformas, combinadas con una política fuerte de sustitución de importaciones, contribuyeron a acelerar el desarrollo capitalista de Colombia. Durante la administración de López Pumarejo, los precios del café y el volumen de las exportaciones se incrementaron. Las medidas proteccionistas contribuyeron a aumentar la producción nacional y a la ampliación del mercado interno. Se experimenta un crecimiento en la tasa de industrialización del país en la década de 1930, en la que confluyen varios factores externos e internos. El factor externo importante fue la crisis económica mundial de la década de 1930, que limitó la capacidad de importar bienes externos y a su vez la reducción de los mercados externos de exportación. Desde una perspectiva interna, se pueden relacionar, entre otros factores, la acumulación de capital a través del tabaco, el oro y el comercio del café, el mayor poder de compra de grandes grupos, especialmente los cultivadores de café, la construcción de instalaciones de transporte y comunicación que integran el mercado interno y la continuidad de las políticas proteccionistas iniciadas por el presidente Reyes en 1904. La creciente dinámica de las exportaciones de café fortalece el desarrollo industrial y permite una distribución más equitativa del ingreso, debido a que más trabajadores calificados tienen empleo y reciben salarios más altos. Como resultado, la demanda de bienes de consumo producidos en el país aumenta de manera importante. Las reformas establecidas en el gobierno de Pumarejo tienen relación con varios aspectos de importancia desde la perspectiva internacional que influyen necesariamente en las decisiones tomadas por el gobierno de Colombia. Entre estas pueden relacionarse las siguientes: la Constitución Mexicana de 1917, que establece disposiciones relativas al bienestar social, al trabajo y a la responsabilidad del gobierno y la economía. Las ideas de cambio promovidas por los apristas peruanos, miembros de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA, y las políticas del nuevo trato del presidente de Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt. Algunos intelectuales colombianos se habían interesado en el pensamiento socialista y reciben influencias importantes para sus planteamientos de política, como el establecimiento de una república liberal en España durante la década de 1930.